Hola, soy Bayless Conley. He sido pastor por 4 décadas. Pero si hubieras visto los primeros capítulos de mi vida, tal vez no imaginarías que terminaría sirviendo en el ministerio del Evangelio. De niño, fui criado como un chico normal de California. Pero de adolescente mi vida cayó en espiral en alcohol y las drogas y en una búsqueda por respuestas. Después de varias experiencias cercanas a la muerte, conocí a Jesús y experimenté su poder que cambia vidas. Descubrí que Él era lo que buscaba y que había respuestas en su palabra. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro: Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Hola y gracias por acompañarme. En un momento empezaré a enseñarte de Filipenses capítulo 3 y es sustancioso. Hay verdades importantes en este capítulo de las que quiero hablar, cosas que son aplicables en tu vida y la mía, pero quiero animarte. Si tienes una Biblia, tómate un momento y ve a traerla. O si tienes una Biblia en cualquier dispositivo que tengas, ábrela en Filipenses capítulo 3. Creo que es importante leerlo, si puedes, en lugar de solo ver la pantalla. Toma también un papel y lápiz, o teclea si tú prefieres. Hazlo así, toma notas. Creo que tomar notas ayuda a cristalizar la idea y promover la acción. Es increíble lo rápido que olvidamos cosas que significaban algo para nosotros. Si no recordamos esas cosas y no las ensayamos y pensamos en ellas. Y bueno, el primer versículo aquí va a tocar ese punto que vamos a leer. Filipenses capítulo 3. Y vamos a empezar en el versículo 1. Pablo escribe y dice: por lo demás, hermanos. Ahora, por lo demás significa en conclusión. Siempre que un predicador dice en conclusión o finalmente, no significa absolutamente nada. Pablo prueba ese punto y él dice por último o por lo demás, hermanos. Luego sigue y sigue y sigue. Entonces, oye, dale a tu predicador un poco de gracia si dice en conclusión. Tuerce los ojos, pero no hagas ningún ruido. En fin, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. No me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Ahora, lo primero que dice es gócense en el Señor. Necesitamos recordar que el libro de Filipenses fue escrito mientras Pablo estaba en la cárcel. Es una de sus epístolas romanas de prisión. Está en la cárcel y dice gócense en el Señor. De hecho, habla mucho de alegrarse en esta carta. Quiero leerles los distintos versículos en Filipenses donde les dice que se alegren. En Filipenses 1:18 dice que pues, que de todas maneras o por pretexto o verdad, Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. En el capítulo 1:26, para que su gozo por mí abunde en Jesucristo por mi presencia otra vez entre ustedes. Versículos 16 al 18, asidos de la palabra de vida, para que me goce en el día de Cristo, de que no he corrido en vano, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y regocijo con ustedes. Y asimismo ustedes también gócense y regocíjense conmigo. Capítulo 2, versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Capítulo 3, versículo 1, que ya leímos. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. No me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Y versículo 3 del capítulo 3. Porque somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gozamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Capítulo 4, versículo 4, sí, no ha terminado. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Capítulo 4, versículo 10, me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad.
Ven que él dice, regocíjense, 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 regocíjense. Regocíjense en el Señor. Y nos hace saber que nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, aunque la alegría a veces pueda encenderse por cosas buenas que pasan. No depende de que las circunstancias sean buenas. Todos tenemos tiempos difíciles, todos al seguir a Cristo Jesús sufriremos persecución. Vivimos en un mundo caído, no todo funciona como Dios originalmente quiso. Y aquí Pablo está en prisión y dice, regocíjense, 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 regocíjense por esta razón, regocíjense por aquella razón, regocíjense por esta razón. Busca razones para gozarte, alegrarte y para estar agradecido. Ahora, en cualquier circunstancia que me encuentre pasando, tengo a Jesús. Y lo más importante, Él me tiene. En esto puedo alegrarme. Siempre hay algo de qué gozarse. Sé que cuando deje mi vida terrenal iré al cielo. Sé que hay un Dios que me ve, que conoce mi nombre y que escucha mis oraciones. Hay un Salvador que me lavó con su preciosa sangre y me hizo parte de la familia celestial. Tengo tanto de qué alegrarme. Ahora tengo mi salud. Me desperté en mi sano juicio. Hoy tengo una esposa que me ama, tengo hijos y están sanos, mis nietos están sanos, tengo amigos genuinos en mi vida. Vivo en un país que ahora es libre, soy libre de predicar el Evangelio. Podría seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y me levanté y el sol brillaba. Voy a alegrarme de esas cosas a pesar de algunas otras cosas que no me gustan y que tal vez están pasando. Así que podemos gozarnos en el Señor al igual que tú. Escucha, la alegría debería ser la marca de una vida cristiana. Deberían conocernos por nuestro gozo. Ser un cristiano melancólico y amargado es una contradicción en sus términos. Pablo dijo, por lo demás, gócense en el Señor. Escribirles las mismas cosas no me es molesto y es seguro para ustedes. Cuando dijo escribirles lo mismo, literalmente en griego dice escribirlas una y otra vez. No era aburrido para Pablo y era un medio de seguridad para ellos. La repetición es algo bueno cuando se trata de la palabra de Dios. Necesitamos oírla y oírla otra vez y oírla otra vez. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. La fe no viene de haber oído, la fe viene al oír. Pongámoslo así. ¿Comiste algo ayer? Tal vez dices, sí, comí. Bueno, no necesitas comer hoy ni comer algo mañana porque cenaste ayer. ¿Por qué lo necesitas otra vez? Bueno, necesito comer para que mi cuerpo metabolice esa comida y la convierta en fuerza física y vida para mí. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios, es alimento para nuestro espíritu. Y debemos alimentarnos de él a diario. Necesitamos a diario oírlo, leerlo en voz alta, no dejar que se aleje de nuestros ojos y mantenerlo en medio del corazón. Como dice el libro de Proverbios, es vida para los que la hallan y salud para todo su cuerpo. Tienes que oírla una y otra vez. Cuando Dios les mandó maná, tenían que salir cada mañana a recogerlo fresco. No podían guardarlo para el día siguiente. No podían reunir todo en un día para toda la semana porque se pudría. Amigo, es por cada palabra que proviene de la boca de Dios que el hombre vive. Jesús citó esa escritura cuando estaba en el desierto. El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos estar constantemente oyendo y escuchando la palabra. Por eso Pablo dijo, no es aburrido, no me resulta tedioso escribirles una y otra vez. ¿Ha notado que en los evangelios Jesús decía esto seguido? De nuevo les digo esto. Jesús no estaba en contra de la repetición, repetía lo que decía, él entendía este principio. Creo que es importante, si un sermón nos ha ministrado y alimentado, escucharlo una y otra vez, siempre sacarás más de él. Pero la verdad es que si un sermón no vale la pena oírlo 2 veces, no vale la pena que lo prediquen
una vez. Pablo dijo, te mantendrá seguro. Que yo te escriba estas cosas de nuevo, ¿a salvo de qué? ¿A salvo de quién? Bueno, nos lo dice en el segundo versículo. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Pablo dijo, cuídense 3 veces, cuídense, cuídense, cuídense. Se lo toma muy en serio. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Ahora, las 3 referencias se refieren al mismo grupo de personas. Pablo obviamente siente muy fuerte esto, se llaman los judaizantes. Eran un grupo de creyentes, por así decirlo, que decían, Jesús es el Salvador, sí, Él es el Salvador del mundo, Él es el Mesías, pero solo es el Salvador de Israel. Si alguien fuera de Israel y quería ser salvo, tenía que convertirse en prosélita judío primero. Debían ser circuncidados y debían cumplir todas las reglas judías para poder ser salvos. Y para que un judío fuera salvo, debía cumplir meticulosamente la ley también. Admitieron que el Mesías era Jesús, pero decían, no es solo eso, también es cumplir la ley de Moisés. Cambiaron el mensaje de gracia y lo volvieron en salvación por obras. Iban detrás de Pablo a los lugares donde había predicado y socavaban su obra y derribaban la fe de algunos. Pablo estaba muy enojado con ellos y dijo, cuidado con los perros. Ese es un término judío para los gentiles, significaba algo sucio o corrupto. Usó ese término para referirse a ellos porque corrompieron el evangelio de Cristo. Y Pablo les lanzó el término abofeteándolos. Ellos eran los que estaban sucios, ellos eran los corruptos porque habían ignorado el mensaje de salvación por gracia a través de la fe y volvieron a centrarlo en las obras. Los llamó malos obreros. Pablo consideraba que era malvado y malo cuando la mirada se apartaba de Jesús y de la gracia que Él provee y contemplan ser justificados por obras. Dijo, las personas que hacen eso trabajan, pero son malos obreros, y los llamó los mutiladores. Insistían en la circuncisión, pero cortaban y mutilaban el cuerpo de Cristo por su insistencia en la circuncisión y en cumplir la ley. Ese mismo espíritu sigue presente hoy. Tal vez no diga tienes que ser circuncidado y cumplir toda la ley de Moisés, pero habrá personas que profesan en el nombre de Cristo que dicen que debes tener cierta dieta, que debes llevar cierta ropa y no otra ropa, y tienen una lista particular de cosas que debes y no debes seguir si quieres llegar al cielo. Y si no sigues su lista de síes y noes, si tomas una copa de vino, no eres salvo. Si no usas camisas de manga larga, recuerdo que estuve en un país en particular y había toda una denominación cristiana supuestamente y decían, si no llevas camisas de manga larga, no eres salvo, vas a ir al infierno. Lo hicieron parte de su doctrina. Un hombre no podía mostrar sus brazos. Las mujeres básicamente tenían que vestirse como una mujer musulmana y todo giraba en torno a sus listas de cosas que no podías y podías hacer. Decían, sí, Jesús es el Salvador, pero tienes que añadir esto y esto y esto. Tal vez tienen ciertas fórmulas de bautismo. Recuerdo que un joven cristiano, yo estaba en uno de los estados, de hecho me fui de vacaciones con mis padres, estaba leyendo el periódico, era un cristiano nuevo. Había un anuncio en el periódico, un pequeño anuncio. Decía, Jesús viene pronto, iglesia pentecostal, y tenía un número de teléfono. Los llamé y dije, ¿tienen servicios entre semana? Quiero ir. Dijeron, no. Genial, te recogeremos en el autobús de la iglesia. Dije, no hace falta. Dijeron, ahí estaremos. Y me recogieron esa noche. Era un hombre, su mujer y su hijo, el pastor. Su esposa y su hijo me recogieron. Me sentí realmente honrado. Fueron y me llevaron a la iglesia, creo que era un servicio de miércoles y un edificio de la iglesia hermoso. Y no había nadie más ahí. Yo era el único feligrés.
Aparte de su esposa y su hijo, su esposa y el hijo se sentaron atrás, me senté en la primera fila y el púlpito estaba elevado. Se subió al púlpito, me vio desde arriba, cantamos algunas canciones. Luego predicó un mensaje sobre el bautismo en el agua, en el que, amigo, yo creo absolutamente. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, lo confesaste con tu boca como Señor, eres salvo, pero luego necesitas demostrar esa salvación y obedecer a Jesús porque Jesús dijo que tenemos que bautizarnos. Es una demostración externa de una obra interior de gracia. Cuando me bautizo en el agua, me identifico con el entierro de Jesús cuando entró al agua. Me identifico con su resurrección. Cuando salgo del agua, le digo a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad, a Dios, a los ángeles, a los demonios, a cualquiera que quiera ver, pertenezco a Jesús. Me he identificado con Jesús. Tengo una nueva vida en Jesús. Me bautizaron enseguida cuando fui salvo. En fin, ese chico empezó a predicar, pero tenían su propia fórmula de bautismo. Predicó que hay que decir ciertas palabras, que la persona cuando se bautiza, si no decía esas palabras específicas, no era salvo. Tenías que decir las palabras que ellos decían. Si decías algo más, si añadías algo más, no eras salvo. Y siguió predicando. Era un predicador feroz. En ese tiempo Oral Roberts estaba vivo, un gran evangelista americano, y dijo: Oral Roberts ayuda a mucha gente, pero va a ir directo al infierno porque no está bautizado según X, Y y Z. Y dijo: Bill Graham tal vez ayuda a muchas personas y es un gran predicador, pero va a ir directo al infierno porque no está bautizado según nuestra fórmula. Y empezó a ponerme nervioso. Como dije, era un cristiano nuevo y me había bautizado, pero no recuerdo qué dijeron porque estaba bajo el agua, no los oí. En fin, el servicio terminó y dijo: ¿podemos bautizarte? Le dije: no, gracias, solo llévame al hotel. Pero no era fe en Cristo, no era un mensaje de gracia. Añadieron más y de nuevo: creo en el bautismo en agua. Si eres salvo, necesitas ser bautizado. ¿Por qué no hacerlo? Si eres creyente, hazte bautizar. Un cristiano que no quiere obedecer a Jesús tiene algo mal. El bautismo es increíblemente importante. Pero no es según esta fórmula en la que hay que decir las palabras exactas y precisas. Dios está mirando al corazón. Entonces, en fin, podría ser eso una docena de cosas. Y Pablo dijo: son perros, son malos obreros. Los llamó mutiladores. Dijo: cuidado con ellos. Luego dijo esto en el versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dijo: nosotros somos la circuncisión, los verdaderos creyentes. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, la Escritura dice esto: porque no es judío quien lo es por fuera, ni la circuncisión es lo del exterior en la carne. Es judío quien lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón en el espíritu. Cuando pongo mi confianza en Jesucristo, el hombre viejo, la vieja naturaleza se corta y nazco de nuevo y me hago nuevo. Es una circuncisión interna del corazón. Y según este versículo, los verdaderos creyentes se definen por 3 cosas. Número 1, somos la circuncisión, los verdaderos creyentes que adoran a Dios en el Espíritu. Significa que nuestros espíritus, desde nuestro corazón. Jesús dijo en Juan capítulo 4, los que adoran al Padre deben adorarlo en espíritu y en verdad. En la Biblia Message dice: su adoración debe involucrar su espíritu. En otras palabras, no solo formas externas. No se trata de levantar las manos, no es solo cantar canciones. Debe implicar tu espíritu. No es adoración real, sino viene del corazón. Y luego dijo: el Padre busca a aquellos que son simple y honestamente ellos mismos ante Él en su adoración. Lo segundo que dijo es que la verdadera circuncisión, los verdaderos creyentes se regocijan en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho. No en las buenas obras, por muy nobles que sean o lo numerosas que sean.
Nuestro gozo no está en las cosas que hacemos, nuestro gozo está en Él. Y número 3, que no tenemos confianza en la carne, es decir, que nos haga justos ante Dios. En el versículo 4, y esto se pone interesante, en el versículo 4 dijo, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno cree que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, aquí dice, oye, si crees que tus obras son buenas para merecer entrar en la familia de Dios, escucha esto. Tengo muchas más razones para tener confianza en la carne y en mis obras que nadie más. Y continúa enumerando algunas cosas en el versículo 5. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Hablemos de esas cosas. Primero dice, me circuncidaron, pero me circuncidaron al 8º día, es decir, fue según la dirección específica de la ley. Dijo, soy de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín dio a Israel su primer rey. Fueron fieles a Judá cuando la nación estaba dividida y fragmentada. La tribu de Benjamín fue crucial para la influencia en Israel. El único patriarca de los 12 patriarcas que nació en la tierra prometida provenía de la tribu de Benjamín. Era una tribu de élite, eso dice Pablo. No soy de cualquier tribu, soy de la tribu de más élite. Dijo, soy un hebreo de hebreos, es decir, nací de padres hebreos y mis padres mantuvieron las costumbres y el idioma de Israel, aunque vivían en la ciudad griega de Tarso. Soy un hebreo de hebreos, un fariseo. Es la secta más estricta del judaísmo. Literalmente significa los separados. Se habían separado de la vida común y de los deberes comunes para perseguir el único objetivo de estudiar y conservar los detalles más pequeños de la ley. Pero Pablo no ha terminado. En el versículo 6 continuó, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. De nuevo dijo, si hablamos de buenas obras para ser justos con Dios, aquí tienes, sobre el celo perseguidor de la iglesia. Si la pasión es un punto extra, Pablo dijo, perseguía hasta la muerte a quienes sentía que habían cambiado sus creencias en cuanto al judaísmo tradicional. Vi a esas personas y me pareció que habían cambiado sus creencias de la estricta adhesión a la ley. Los perseguí hasta el punto de que los mataron. Él dijo irreprensible, guardaba los detalles más mínimos de la ley. Entonces dice, escucha, si seguir la línea te hace bueno con Dios, ya lo habría hecho. Pero vean lo que dice luego en el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Interesante. Todo lo que tuve como ventaja, todo lo que consideré ventajoso, todos los activos, todos los premios, todo lo que he acumulado, lo he contado como pérdida para Cristo. Todo en lo que confiaba, lo he dejado de lado. En el versículo 8 dijo todas las cosas, las cuento como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa palabra conocimiento significa conocimiento íntimo y personal de Cristo. Dijo, oye, valía más que nada y más que todo por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas. Perdió su posición en el judaísmo, perdió sus posesiones materiales, perdió las relaciones que antes disfrutaba, perdió también el previo prestigio que tenía. No tiene nada y lo considera basura en comparación. Piénsalo.
Dijo, todas estas cosas en las que estos judaizantes confían para ser judíos ante Dios, tenía todo eso y mucho más. No era más que un montón de basura. Ninguna de esas cosas me haría estar bien con Cristo. Amigo, la salvación viene por gracia a través de la fe. Hubo un hombre que contactó a nuestra oficina hace años. Tuvimos una transmisión en su región del mundo y fue en su dialecto nativo, su idioma. Ahora transmitimos en 11 idiomas principales del mundo. Y hacemos otras cosas en otros idiomas que no se transmiten, pero él recibió el programa en su idioma. De hecho, escribió a nuestra oficina, mandó una carta. Había aceptado a Cristo viendo el programa y estaba totalmente con Jesús. Pero por su fe en Cristo lo despidieron de su trabajo. No lo dejaban trabajar, era en un área del mundo dominada por otra religión mundial. No podía trabajar. Su familia no comía, no tenía forma de mantener a su familia, no nos escribió para pedirnos dinero. Nos pidió oración para que él siguiera valiente y que su esposa y sus hijos fueran valientes por el nombre de Jesús, a pesar de la persecución que estaban sufriendo en ese tiempo. Perdió su trabajo, perdió su posición en la comunidad, perdió todas sus relaciones. Perdió el único medio de sustento que tenía para dar a su familia. Y estaba dispuesto a perderlo todo por Cristo. Amigo, Jesús lo vale todo. Había un caballero a quien conocía. Fue salvo, era un empresario exitoso. A su esposa le encantaba la fiesta. Eran ricos y pasaban todo el tiempo yendo a una fiesta y a otra fiesta. Era un ebrio, pero fue salvo y liberado. Su mujer dijo, si no dejas eso de Jesús, me voy. Y él dijo, amor, te amo, pero amo más a Jesús. Su esposa lo abandonó, estaba dispuesto a perder esa relación y permaneció soltero el resto de su vida. Solo sirvió a Cristo y se volvió un gran predicador por el bien del Evangelio. Conocí a otro caballero, era de aquí, del sur de California, con mucho dinero. Es del jet set, incluso era dueño de un club de polo. Aquí en el sur de California era un jugador, un apostador. Fue salvo y renunció a todo eso. Compró un gran barco y llevaba la Biblia, el Evangelio y los suministros a diferentes regiones del mundo. Fui a verlo a su almacén donde estaban cargando el barco y pasé una tarde con él junto con otras personas. Recuerdo que dijo, tengo paz por primera vez en mi vida, y era muy humilde y muy dulce. Perdió todas esas otras cosas, pero ganó a Cristo. Amigo, si nunca has hecho las paces con Dios, si nunca has abierto tu corazón a Jesús, hazlo hoy. Vale todo y lo que sea que este mundo tiene que ofrecer. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.